Eguerdión y bienvenidos a ETV Hoy, bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad. Una conversación en la que sobre todo miraremos a Guipúzcoa, pero de la que también hablaremos sobre todo de muchísima actualidad. Y para ello les paso ya a presentar a nuestro invitado del día, Enes Denis Itxaso, candidato del PSE a la Diputación de Guipúzcoa. Bienvenido, Ongi etorri. Hola, Eguerdión, eskerrik asko. Vamos a hablar de Guipúzcoa sobre todo y de todo lo que está ocurriendo en el territorio, pero quiero hacer alusión a la que es la noticia hoy más repetida en la prensa, ese caso de presunta corrupción que implicaría ahora al Partido Popular Vasco, un tema del que ya hablamos anteriormente con el tema de la financiación a la sede del Partido Popular Vasco. Hoy va a realizar algunas declaraciones Arantza Quiroga, pero ¿qué le suscita toda esta historia que está pasando? ¿Cuál es la principal reflexión que hace? Pues que no nos podemos inmunizar, ¿no? No nos podemos inmunizar a este horror que supone estar viendo casi de forma cotidiana y a diario casos de corrupción, ¿no? Yo es que me estoy acordando del Partido Popular, que se ha pasado todo el verano intentando tener titulares en la prensa hablando de las financiaciones de las sedes de otros partidos, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece que tenemos que hacer un ejercicio desde la política absolutamente edificante, sobre todo quienes estamos en la política, primero de comprometernos en que no haya corrupción en nuestros propios partidos, porque ahora mismo resultaría muy fácil hablar de este caso que apunta el juez Ruz en torno a la financiación de la sede del Partido Popular en Bilbao, o la imputación del señor Acebes, o las cosas que estamos viendo en torno a asesores del PNV, en fin, de Íñigo Camino y compañía, que están surgiendo y que parece que también están en procesos legales. Pero a mí me importa lo que haga mi partido. O sea, y me importa que asumamos códigos éticos como lo estamos haciendo en las nuevas ejecutivas que estamos constituyendo a nivel federal en España, a nivel nacional en Euskadi. Me importa que seamos transparentes. Yo lo primero que hice cuando me presenté como candidato a diputado general fue enseñar mi renta, enseñar mi patrimonio. Es decir, creo que hoy en día es absolutamente exigible que la gente sepa quién le pide su apoyo. ¿Quién le está pidiendo su apoyo? Porque si no te puedes encontrar que han pasado 30 años, como en el caso de Pujol, depositando una confianza en alguien que pensabas que ante todo y sobre todo, hiciera bien o mal las cosas, era honesto y era honrado, y realmente se te cae el alma al suelo, ¿no? Y creo que eso está haciendo un daño tremendo al conjunto del sistema. ¿Pero qué está fallando? Porque todos los partidos es cierto que hablan de esos protocolos de transparencia que habría que llevar a cabo, y de hecho Arantza Quiroga en este mismo plato, al hacer alusión al caso que le salpicó en su momento, y hace apenas 2 fines de semana cuando realizaba una entrevista en un medio nacional, volvía a sacar pecho diciendo que ellos habían aclarado lo ocurrido. ¿Qué ocurre? Porque si vuelve a sacar el tema es que algo habrá ahí. Falta de transparencia, hay demasiada opacidad y hay que cambiar la ley de financiación de partidos. O sea, yo creo que la ley de financiación de partidos hay que reformarla para que se sepa cómo, cuándo y de dónde entran todos y cada uno de los euros de los que se financia un partido político. Tiene que ser así, no cabe otra. Y eso la actual legislación yo creo que no lo garantiza a la vista de lo que estamos viendo. E insisto, y luego una actitud absolutamente comprometida y diligente por las personas que estamos en los partidos políticos y que militamos y que hacemos política, para primero responsabilizarnos de lo que pasa en nuestros partidos. Porque es que, insisto, cada vez que sale un caso de estos, enseguida tiramos con absoluta, digamos, facilidad, con mucha mayor facilidad de la que reaccionamos cuando el caso nos atañe a nosotros, ¿no? Y creo que ahí hay que hacer un ejercicio, desde luego, de autocrítica, pero de asumir un compromiso activo de barrer donde uno tiene los problemas, y efectivamente que cada cual asuma también sus responsabilidades e, insisto, también cambiar la legislación. Vamos a dejar este tema de lado, vamos a centrarnos en esa candidatura que ya presentaba, como ahora mismo volví a decir, a diputado general de Guipúzcoa. Para empezar, la primera pregunta es ¿por qué ha decidido dar este paso? Bueno, pues porque creo que hay un deterioro durante estos últimos 4 años en Guipúzcoa notable. Por una parte, un gobierno foral que de algún modo está mostrando una actitud absolutamente impositiva, y yo desde un punto de vista progresista, de izquierda socialdemócrata, me apena muchísimo ver que la izquierda más radical esté recurriendo a la imposición, ¿no? Esté recurriendo a la imposición, enfrentándose a las mayorías de las juntas generales en muchos aspectos, sea financiación de carreteras, sea política integral de residuos, sea
en fin, muchos elementos, ¿no? Y una pasividad de un PNV en fin, que está mirando cómo arde Roma mientras se come las uvas con absoluta placidez en el diván, ¿no? O sea, el PNV optó, el señor Markel Olano optó por prescindir de ese apoyo parlamentario que le daba la mayoría de las juntas generales para que pudiese seguir a la vista de que se podían conformar gobiernos alternativos que pudiesen tener en común un modelo de territorio razonable. No quiso porque entendió que era conveniente dejar que Bildu se asara en el poder, y quien se ha asado y quien está sufriendo las consecuencias de ese desgobierno, de esa falta de diligencia, de ese amateurismo, no es Bildu, que me importa poco. Es la sociedad guipuzcoana, ¿no? Y yo creo que es muy necesario que recuperemos la capacidad de llegar a acuerdos entre diferentes para construir un territorio, en fin, que esté mucho más pegado a la realidad de las empresas. No se puede demonizar las empresas como se ha hecho durante estos 4 años, porque son los núcleos donde se genera la riqueza, los núcleos donde se da empleo. Y no hablo de empresarios, hablo de empresas, donde están los trabajadores, los directivos y, por supuesto, también los propietarios, los empresarios, ¿no? Pero se ha hecho una caza de brujas con las empresas en Guipúzcoa cuando se está precisamente sufriendo más que nunca para poder competir en el mundo. Tenemos empresas señeras que compiten en el mundo de una forma ejemplar, y sin embargo se les en fin, demoniza, ¿no? Desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, y se les aprieta y se desconfía de ellas, y creo que sin embargo son el ejemplo de lo que hay que seguir también desde la política para competir en el mundo. Ya que me está haciendo alusión a las empresas, el tema de la fiscalidad ha sido lo que ha enfrentado directamente a empresas y a la Diputación en los últimos meses, una relación que parece muy enquistada y parece bastante complicado que se direccione. Si le quiero preguntar, al inicio de la reforma fiscal que defendía la Diputación de Guipúzcoa en su momento, aunque usted no estaba en la Diputación, el PSE sí decidió acercarse a la izquierda abertzale, hubo un acuerdo. ¿Qué ocurrió para que ese acuerdo realmente se rompiera? No, vamos a ver. Estando Patxi López de Lehendakari, nosotros, como Partido Socialista de Euskadi, pusimos sobre la mesa la imperiosa necesidad de reformar la fiscalidad en este país. ¿Por qué? Queremos sostener los servicios públicos, que son muy importantes sobre todo para aquellos que peor lo están pasando. O sea, en estos momentos los servicios públicos esenciales nos importan porque atienden las necesidades de los que peor lo están pasando. Quienes tienen dinero no tiran tanto de servicios públicos. Queremos también que haya políticas para la generación de empleo, para seguir industrializando este país, para apoyar a las empresas, pero para eso hace falta recursos. Cuando se planteó desde el Gobierno vasco, siendo Patxi López Lehendakari, esta cuestión, en fin, el PNV se negó, no tuvimos apoyo. Incluso el actual diputado general de Vizcaya dijo que la vaca no daba más leche. ¿Qué ha ocurrido cuando ha habido cambio de gobierno en Euskadi? Ha llegado Urkullu y se ha dado cuenta de lo que era evidente. Pena que no se dieran cuenta 3 años antes, porque hemos perdido 3 años para haber podido aflorar recursos que ahora se ha visto que han aflorado. Han aflorado muchos recursos producto de una reforma fiscal que nosotros planteábamos que fuese más progresiva, de modo que el que más tiene más paga, y también una lucha contra el fraude fiscal, que se ha hecho, pero hay que seguir haciéndola. Hay que seguir haciéndola. Desde ese punto de vista, nosotros encontramos un primer interlocutor que quería escuchar en Guipúzcoa, con un gobierno de Bildu. Y no tengo ningún problema en reconocer eso, porque allá donde hay planteamientos razonables, los socialistas estamos. No hacemos oposición por oposición, ni mucho menos. Y vimos un gobierno foral, en ese caso receptivo a una reforma fiscal, se llevó a cabo. Esa reforma fiscal se ha ampliado porque el PNV se avino a estos criterios a todo Euskadi. Y lo único que ha quedado desarmonizado es el impuesto de patrimonio. ¿Qué creemos nosotros? Que desde luego el impuesto de patrimonio lo último que debe ser es distinto en cada territorio. Distinto en cada territorio, porque a algunos se les llena la boca de nación, pero no han hecho ni país. No han hecho ni país. Lo que no puede ser es que tengamos un impuesto de patrimonio y de grandes fortunas distinto en cada territorio, porque las empresas se deslocalizan y se mueven también por ese tipo de cosas, y nos estamos pegando tiros en los pies. Por tanto, nosotros tenemos nuestra visión de lo que debe de ser el impuesto de patrimonio, y lo pactamos en su momento con Bildu, pero también creemos que debe de estar armonizado, y por tanto sí pedimos un gran acuerdo para que se armonice, buscando también puntos intermedios, porque también creemos que efectivamente las grandes fortunas, como lo estamos planteando a nivel de España, tienen que tributar, y tienen que tributar más. ¿Que hay que matizar ese planteamiento? Se lo hemos planteado en más de una ocasión al PNV para haber podido incorporar en la reforma general de la fiscalidad de Euskadi ese asunto, y no quiso. Tampoco vale que tengamos que copiar, digamos, literalmente el texto de las grandes fortunas que rige en Vizcaya, porque
nos parece que es un coladero también para perder muchísimos recursos. Y nosotros creemos en lo público, creemos en que es necesaria la recaudación. Es verdad que tiene que ser justa, no tiene que ahogar a nadie y no tiene que desincentivar la inversión, pero hay que recaudar más. Pero si en la esencia de la reforma fiscal, por lo tanto, pueden coincidir con la izquierda abertzale, ¿sería posible un acuerdo a futuro otra vez, recuperar un acuerdo que ya se alcanzó en su momento? Bueno, lo que nosotros decimos es que hay que volver a reabrir ese debate para buscar una armonización en toda Euskadi, que eso es para nosotros casi tan importante o más que en Euskadi sea una misma figura fiscal, una misma tipología fiscal en esa materia, tan importante o más que el hecho de que se puedan recaudar 1 millón o 2 millones más en Guipúzcoa con cargo a empresas que pueden en un momento dado, o determinadas fortunas que pueden determinado tener la tentación de moverse de territorio, porque eso no tiene ningún sentido hacerlo dentro de Euskadi. Eso no es tener visión de país ni cohesionar el país. El viernes pasado la Red Ugarte acudía a este mismo plato y nos decía que, a pesar de no estar de acuerdo con su modelo, que ustedes no podían decir que la izquierda abertzale hubiera paralizado Guipúzcoa. ¿Qué le diría? Que, bueno, vayamos área por área. Teníamos un modelo de gestión integral de residuos. Yo sé que la gente puede estar cansada, yo también lo puedo estar. Ahora hablaremos de basura. Yo también lo puedo estar, pero si vamos tema por tema, veremos que donde había soluciones se han venido abajo y no a cambio de una alternativa razonable donde digas, bueno, al menos tienen su visión. En muchas ocasiones es a cambio de nada. A cambio de la nada. La gestión de los residuos es casi como el abastecimiento de agua. Son cosas esenciales, son cosas básicas que tienen que ver con el medio ambiente. Y parece mentira que Guipúzcoa, en pleno siglo XXI, no tenga resuelto ese problema y volvamos a una mirada de los años 60 a modo de vertederos, ¿no? Ese es un ejemplo, pero la financiación de la carretera es otro. Llegaron al gobierno hablando de asortzido añic, diciendo gratuidad total, y estamos muy lejos de eso. Estamos muy lejos de eso. Podemos hablar de servicios sociales, una desarmonización total y una visión de la cartera de servicios sociales distinta en cada territorio. Creo que no ha hecho Guipúzcoa tampoco el esfuerzo por hacer país. Y hablo de la izquierda abertzale, que se supone que tiene la nación en la boca permanentemente. Hay muchas materias, hay muchísimas materias, infraestructuras generales del territorio que son necesarias, como el metro de Donostialdea, para cohesionar toda esa conurbación metropolitana, para darle pues una mayor unidad, para mejorar las frecuencias, para reformar un trazado que hicieron nuestros bisabuelos hace 100 y pico años, pero mejorando frecuencias, haciendo más estaciones, permitiendo que se pueda llegar a la universidad más rápido. Es una idea urbana, es un tren social para los estudiantes, para los trabajadores. Tampoco lo ve porque se demonizan las infraestructuras, porque las infraestructuras están demonizadas en Guipúzcoa, porque parece que van contra los intereses de las personas y contra las políticas de las personas, y es una falacia, es una demagogia que no resiste la más mínima prueba. Es decir, las infraestructuras, cuando se plantean con raciocinio, con equilibrio, con argumentos y con sentido, sirven a las personas y al bienestar de las personas. ¿O es que un ambulatorio no es una infraestructura? Bueno, pues en Guipúzcoa parece que hablar de infraestructuras es hablar del gran capital. Y yo, con ese tipo de izquierdas tan dogmáticas y tan sectarias, creo que no nos va a ir bien en Guipúzcoa. De hecho, no nos va bien. Vamos a hablar de la gestión de los residuos, ya que ha hecho mención a ello. Vamos a hablar, aunque sea haciendo referencia a algunos temas puntuales, porque como la entrevista es de 20 minutos, tampoco tenemos mucho tiempo para explayarnos en exceso. Vamos a hablar de Osinbeltz. ¿Por qué dicen ustedes que sí se va a generar toxicidad y sí se van a generar malos olores en Osinbeltz y, sin embargo, la izquierda abertzale lo niega? Pues no tienen más que escuchar a los técnicos y a los expertos que están pasando estos días por la comisión específica que a propuesta del PSE se constituyó en las Juntas Generales. Están diciendo con claridad algo que es, por otro lado, obvio. Lo único que hay inerte, y hay 3 vertederos de inertes en Guipúzcoa que nadie se olvide, uno en Mutiloa, otro en Ganchurizketa y otro en Donosti, que es el vertedero de inertes de Aizmendi, son los restos de demolición, de obra, los cascotes, los ladrillos, las piedras. Eso es inerte y no se empaqueta como pretenden hacer con los residuos urbanos de Guipúzcoa para llevarlos a esa cantera, sino que se tira directamente y al contacto con el agua pues no pasa nada. ¿Qué ocurre con los residuos urbanos? Los residuos urbanos que los quieren pretratar en una planta, en Zubieta, tienen material metanígeno, o sea, tienen sustancias metanígenas y hacen que al contacto con el agua genere lixiviados, filtraciones de agua contaminada y genere también gas. Y es por eso por lo que las autoridades ambientales le van a aplicar, y de hecho ya se lo han aplicado, unas exigencias medioambientales
idénticas a las que se le han puesto a los vertederos de residuos urbanos que siguen abiertos en Guipúzcoa, a los de Sasieta, a los de Urteta o a los de Lapach. Y las mismas exigencias ambientales que ha tenido que cumplir durante muchos años el vertedero de San Marcos, que ahora hemos conseguido sellar definitivamente y cerrar. Esa es una visión absolutamente anacrónica, caduca y de los años 60. O sea, una de las cosas que te dice Europa es que el residuo, ante todo, es un recurso, que hay que sacarle provecho y hacer energía renovable y no enterrarlo, y menos en Guipúzcoa. Y con esto acabo. El mayor problema ambiental que tiene Guipúzcoa es la presión sobre el territorio. Es un territorio pequeño, vivimos 700 y pico mil personas, densamente poblado, con una orografía muy compleja, y abrir vertederos no tiene ningún sentido. Y mucho menos si a ese residuo se le puede sacar un provecho. Por tanto, hay que aumentar el reciclaje, sí. Hay que recoger de forma selectiva la materia orgánica, sí, y ya lo estamos haciendo en muchos municipios, pero hacen falta infraestructuras. No vale llevar esa materia orgánica a Funes, al sur de Navarra, en viajes que no tienen ningún sentido, en fin, de un montón de kilómetros, con costes económicos inasumibles, con emisiones a la atmósfera y una huella ecológica que no habla muy bien de esas políticas. Creo que falta mucho raciocinio, creo que se ha puesto el carro por delante de los bueyes, ha empezado la casa por el tejado, en fin. Hace falta un poquito más de sensatez en la política de residuos. En esta situación, y la Diputación ya ha anunciado que esa construcción se va a llevar a cabo, que la fecha de apertura de Osinbeltz sería 2015. Las elecciones están por medio y las preguntas que se hacen los ciudadanos serán varias. Si ustedes, por ejemplo, llegaran a la Diputación de Guipúzcoa, si usted llegara a ser diputado general de Guipúzcoa, ¿paralizaría la construcción de Osinbeltz? Osinbeltz no lo va a poder construir este gobierno, porque las autorizaciones ambientales son muy exigentes y no se consiguen en 24 horas. Las labores que no ha hecho este gobierno foral en 3 años y medio las pretende hacer, como se dice, corrica eta presaca, a todo correr, con precipitación, y no va a ser fácil. Es decir, eso, los que sabemos y hemos llevado obras como el sellado y la clausura del vertedero de San Marcos, nos ha costado 2 años conseguir la autorización ambiental integrada. Cualquier empresa que nos esté escuchando sabrá que para cualquier obra que afecta al medio ambiente, la Administración no te da la autorización ambiental de un día para otro. De hecho, todo lo que estaba previsto en Zubieta tardó mucho tiempo en conseguir la autorización ambiental, porque hay que pasar muchas pruebas, hay que entregar mucha documentación, hay que demostrar muchas cosas en las que la Administración pueda tener dudas, porque es muy garantista, porque aquello está al lado de una regata, en fin. Desde ese punto de vista yo creo que no les va a dar tiempo. Lo que pasa es que, en fin, le han puesto el cascabel al gato y por lo menos ahora ya sabemos dónde pretenden hacerlo, pero yo dudo mucho que sean capaces de ponerlo en marcha. En todo caso, si yo soy diputado general, tengo muy claro que vamos a volver a una política de no vertido de residuo primario en Guipúzcoa, porque eso no nos lo podemos permitir. Y la otra pregunta es, ¿recuperará el proyecto de la incineradora? Pues no lo sé. Yo cuando lo escucho lo digo honestamente, no lo sé, no lo puedo saber, por una cuestión. Yo cuando lo escucho a Markel Olano, que ya fue diputado general y puso en marcha con nuestro apoyo el plan anterior, decir que se va a recuperar, yo estoy un poco cansado de que en Guipúzcoa imitemos a aquella película de Garci que era Volver a empezar, ¿no? Todo volver a empezar. Cada 4 años volver a empezar. Quiero recordar que nos hemos gastado, el gobierno de Bildu se ha gastado dinero público de todos, 13 millones de euros en indemnizaciones para paralizar el proyecto que estaba vigente de incineradora. Yo no sé si la Unión Europea nos va a volver a financiar como nos financió para hacer aquella planta de valorización energética. No lo sé. Y como no sé si nos van a financiar ni siquiera un asilo de ancianos, porque nuestro crédito y nuestra solvencia ante la Unión Europea, pero también ante las entidades crediticias, es cero, porque el gobierno foral se ha dedicado a dar tumbos y a no ofrecer ninguna certidumbre, no sé si vamos a tener financiación suficiente. Y también es verdad que pasado el tiempo, estamos, por fortuna, a través de la recogida selectiva de la orgánica y demás, elevando la recogida selectiva, hay menos residuo del que estaba previsto y por tanto creo que también deberíamos de explorar posibilidades de trabajo conjunto con otras administraciones, con otros territorios vecinos, para darle a esto una solución global e integral a nivel de comunidad autónoma o con quien fuese. Porque no tengo claro que sea tan fácil recuperar esa infraestructura una vez de que nos hemos gastado un dinero indecente en indemnizaciones y nos quedemos, en fin, sin capacidad de financiación. Me queda solo 1 minuto de entrevista y voy a cambiar radicalmente de tema. Vamos a mirar a Vitoria. Tras las últimas reuniones ayer, el lehendakari admitía que los socialistas son los candidatos prioritarios para cerrar los acuerdos y los presupuestos, sobre todo para el año que viene. ¿Habrá acuerdo nuevamente entre socialistas y jeltzales? Bueno,
Todavía no tenemos el presupuesto y no los hemos visto. Tendremos que analizar de arriba abajo esos presupuestos para ver si responden a nuestras prioridades, que son sociales. Son la creación de empleo, el sostenimiento del sistema de bienestar y de servicios públicos que, insisto, benefician a quienes peor lo están pasando, y ese colchón de solidaridad que supone que quienes no tienen renta suficiente puedan seguir viviendo en condiciones de dignidad, porque creo que a ese respecto también algunas declaraciones y algunas polémicas son muy interesadas, pero hay que poner las cosas en su sitio. Hablamos de dignidad humana. Dicho eso, nosotros creemos que el acuerdo alcanzado el año pasado ha sido útil. El Partido Socialista de Euskadi si algo tiene en sus genes y en su ADN, es ser útil a la sociedad vasca. Creíamos que era necesaria una reforma fiscal y una lucha contra el fraude fiscal para que afloraran lo que finalmente hemos conseguido que afloren, más recursos para hacer más Estado social, para hacer más socialdemocracia, para hacer más, digamos, cohesión social, para que nadie se quede en la cuneta, y en la medida en que, con retrasos, con algunos incumplimientos, pero poco a poco se van cumpliendo las condiciones que nosotros hemos establecido, bueno, pues tenemos disposición a intentarlo de nuevo, pero tenemos que ver el presupuesto. Luis Itxaso, tengo que despedir ya la entrevista porque ya nos estamos pasando de tiempo. Es que ricasco Zuei. Tortzagatik y seguro que tenemos la oportunidad de seguir hablando. Seguro que sí. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de hoy. Mañana volveremos, ya lo saben, hacia las 12 menos cuarto de la mañana con la entrevista del día. Ordura arte, egunon izan, agur.